que muchos piensan que solamente es para unos pocos y no para todos. Pero realmente el crecimiento espiritual es algo que debe de, hermanos, preocuparse todo cristiano por el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque el pasaje que estamos leyendo ahí en el capítulo 2 de Colosenses y versículo 4 dice: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El cristiano corre el riesgo a diario, hermanos, de poder ser engañado. ¿Quién es el enemigo del cristiano? ¿Quién es esa arma que, hermanos, siempre está buscando engañarnos? Bueno, pues ya sabemos que el engañador es Satanás. Siempre está tratando, hermanos, y queriéndonos hacer, o queriendo que vivamos entre media verdad y medio error. Él sabe, hermanos, esos caminos él ya los conoce, porque él sabe que mientras vivamos pensando así, que podemos vivir a medias, estamos perdidos. Por eso Pablo le dice a la iglesia, o instruye a la iglesia, para que busque ese crecimiento espiritual. Y está advirtiendo a la iglesia, hermanos, en cuanto a ese sistema y esos ataques del diablo por destruir, hermanos, por destruir la iglesia. Ha presentado argumentos como el amor que une la iglesia y los corazones consolados, pero también, hermanos, no hacer excepción de personas, sino preocuparse por todos. Pero también encontramos, hermanos, en el versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Conocimiento, hermanos, es lo que la Biblia la tenemos por escrito y usted y yo lo podemos leer y podemos saber. Y la sabiduría no es más que eso que sabemos, que aprendemos de la palabra de Dios, la apliquemos a nuestra vida. Con otras palabras, es, hermanos, cómo debemos nosotros de actuar, cómo debemos de reaccionar, a veces hasta en momentos difíciles. Muchas veces, hermanos, no reaccionamos de la manera correcta. Estoy recordando al Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 8, cuando le llevaron a la mujer adúltera. A él le llevaron una mujer, hermanos, que supuestamente había sido encontrada en el adulterio, pero le llevaron una mujer para probarlo, para tentarlo. Y podemos ver al Señor Jesucristo, hermanos. A lo mejor si yo hubiera sido, hermano, yo hubiera dicho: maten a pedradas. Pero el Señor Jesucristo se tomó su tiempo, tomó tranquilidad ante esa situación. Él conocía los corazones de ellos y dice la Biblia que escribió en tierra. Y las únicas palabras que dijo es: el que esté libre de pecados. Hermanos, con solamente 2 o 3 palabras el Señor Jesucristo resolvió aquel problema. Un problema que se veía tan grande, que se veía tan difícil, dijo, con 3 palabras que dijo, resolvió. Entonces, hermanos, podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo que su reacción en situaciones difíciles, Él no reacciona, hermanos, a la carrera, ni rápido. Primero espera, piensa lo que va a decir y después. ¿Cuántas cosas, hermanos, se pudieran evitar en el matrimonio, en la familia, a veces dentro de la iglesia, a veces en el trabajo, hermanos, por simplemente tomarnos el tiempo para pensar lo que vamos a decir? Pero muchas veces actuamos como los niños, solamente decimos. Otro ejemplo que estoy pensando, el mismo Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 4, cuando se encuentra con la mujer samaritana. Piensa, hermanos, por un momento, ¿qué pasó por la mente de esta mujer cuando se encuentra con el Señor y el Señor, con una humildad, con una sencillez, le dice: dame de beber? Tal vez si usted y yo nos encontráramos con una mujer que ya sabemos que ha tenido 5 maridos, ¿cuántas cosas nos diríamos? Y es el cuarto, y es el quinto, y tiene hijos de este y tiene hijos de aquel. Y el Señor Jesucristo, hermanos, trata a esta mujer como si fuera la más santa. Entonces, hermanos, el crecimiento espiritual y esos tesoros que nosotros necesitamos para vivir están escondidos en Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos conocer a Cristo Jesús. Si usted no es cristiano,
necesita conocer a Cristo Jesús. Necesita tener una relación con Él. Y estamos diciendo que Pablo le está diciendo a la iglesia que debe de crecer y la está instruyendo para que crezca, para que nadie la engañe. Y Pablo muestra, hermanos, en el versículo 5, Pablo muestra el gozo, hermanos, porque cuando hay crecimiento, cuando hay madurez, hermanos, en una congregación, en una persona, cuando en la familia hay alguien que no toma las cosas a la ligera, va a producir gozo. Y Pablo dice en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo reconoce que la iglesia en Colosa, hermanos, es una iglesia con disciplina, es una iglesia, hermanos, que se organiza, es una iglesia, hermanos, que es ordenada. Muy diferente a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Que era muy desordenada. Pero también, hermanos, vemos a Pablo que se está gozando por la iglesia, hermanos, y se goza por ese buen orden, pero también se goza por la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermanos, saber que los hermanos que conocimos hace algunos años, tal vez usted tiene más años que yo de cristiano, tal vez usted tiene 15, 18, 20 años, y saber que estos hermanos en otro lugar todavía siguen siendo fieles a Dios. Pero qué triste, ¿verdad? Saber de que fueron fieles por un tiempo y que ahora ya no son fieles al Señor. Produce tristeza, hermanos, saber que hermanos que conocimos trabajando en la obra del Señor ya no están. Y debería ser un propósito, hermanos, para nosotros mantenernos firmes en la fe del Señor. No hay. El apóstol Juan lo describiría así en su tercera carta: no hay mayor gozo, dijo el apóstol Juan, el saber que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor alegría, hermanos, para un cristiano saber que los hermanos que han obedecido al Evangelio siguen siendo fieles a esa fe que han creído. Los bautismos producen gozo. La reconciliación produce gozo, pero el mayor gozo es saber que los hermanos siguen siendo fieles al Señor. Pablo dice: aunque estoy ausente en cuerpo físicamente, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando. Pablo, si Pablo no estaba físicamente, como si Pablo estuviera físicamente, hermano, dice: mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Estos, hermanos, son dos elementos esenciales para defender amenazas contra la doctrina del Señor. Ser disciplinados, ser ordenados y mantenernos firmes en lo que hemos creído. Cuando esto falta, hermanos, vamos a batallar. Podemos ser engañados. Y como iglesia, hermanos, para enfrentar mezclas de doctrinas, la firmeza y el buen orden nos van a ayudar para enfrentar tales situaciones. Pero también Pablo dice que se goza, hermanos, pero Pablo quiere algo más. No solamente quiere que la iglesia sea consolada, que la iglesia viva en unidad, que la iglesia, hermanos, conozca los tesoros de Cristo, sino que también Pablo quiere y desea, hermanos, que la iglesia siga creciendo. Es muy importante seguir creciendo. Es muy importante, hermanos, no pensar que en el año pasado logramos muchas cosas y ya con eso no. Es importante seguir sumando. Y no confiarnos en las victorias pasadas como le pasó al pueblo de Israel.
Pablo lo va a presentar a los filipenses de otra manera. Dice, no pretendo haberlo alcanzado, ya, pero prosigo a la meta. Dejo lo que queda atrás y prosigo a la meta. Quiere decir que Pablo pensaba en seguir y seguir y seguir, hermano, hasta llegar a la meta final, que era el premio, el supremo llamamiento de Dios, que es la eternidad. Y Pablo le dice a la iglesia, hermano, en versículo 7, vamos a dejar el 6 para cerrar. ¿Cómo podemos lograr, hermanos, ese crecimiento espiritual? Eso que usted y yo queremos y anhelamos, el de mantenernos firmes. Bueno, Pablo le dice a la iglesia, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. No es suficiente empezar en el cristianismo. Hay que perseverar. Y cada día, hermanos, tenemos que agarrar raíces como el árbol que se va profundizando, cada día tenemos que ir a que nuestras raíces espirituales vayan creciendo y también que no solamente las raíces, sino que vayamos siendo sobreedificados, hermanos. Pero Pablo dice en el versículo 7, ¿cómo lo podemos lograr? Así como habéis sido. Note, hermanos, que hay muchas cosas que usted y yo no hacemos, no es porque no sabemos, simplemente porque no las hemos querido poner en práctica. Hay muchas cosas que nos han enseñado, por muchos años nos han enseñado, pero que nosotros no las hemos querido poner. Entonces, ¿cómo nos enraizamos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos edificamos? Así como habéis sido. En otras palabras, hermanos, lo que nos han enseñado tenemos que empezar a poner en práctica en nuestras vidas. Es la manera como el cristiano afirma su fe en Cristo Jesús. Y cuando eso sucede, dice Pablo, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermanos, las confirmaciones católicas pues es una fiesta que hacen, pero bíblicamente, hermanos, las confirmaciones no son una fiesta. Las confirmaciones en la fe no se trata de una ceremonia, sino de fortalecer nuestra fe. Fortalecemos nuestra fe haciendo lo que nos han enseñado, obedeciendo a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y eso va a ser el resultado de tener un corazón agradecido. Pablo termina diciendo, haber sido enseñados abundando en acciones de gracia. Cuando aprendemos, hermanos, que todo lo que somos hasta el día de hoy, entendemos todo el plan de Dios, comprendemos los grandes sacrificios que Dios ha hecho, los grandes esfuerzos que Dios ha hecho para que usted y yo estemos en la iglesia y seamos parte de la iglesia de Cristo. El resultado va a ser que usted y yo vamos a abundar en acciones de gracia. Porque nos vamos a dar cuenta que no es por nosotros que hoy usted y yo tenemos una esperanza de vida eterna, y que no es por nosotros que usted y yo tenemos esperanza de ir al cielo, sino por Dios. Y eso nos va a llevar, hermano, a una mejor vida. Como cristianos, como personas, como sociedad, como hijos, nos va a llevar a tener una mejor vida. Tenemos, hermanos, la necesidad
de crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos la necesidad de crecer espiritualmente para que podamos, hermanos, abundar en acciones de gracia hacia nosotros. Dije que iba a terminar con el versículo 6. Dice la palabra de Dios: por tanto, ya nos explicaron el jueves la frase por lo cual, allá en el capítulo 1, versículo 9. Pero ahora vemos una frase parecida y Pablo dice por tanto. Y es que Pablo, hermanos, está llegando a su parte doctrinal y todo lo que ha dicho de la obediencia al Evangelio, de vivir una vida digna, de conocer de que Cristo es el Creador, de presentar sus sufrimientos a favor de la iglesia, de mostrar sus luchas a favor de la iglesia. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ese es el propósito de todo esto, hermano. Ese es el propósito de todo esto, que la iglesia y que cada uno de nosotros andemos, andemos en Él. Y ya dijimos, hermanos, que andar en Él es andar en su camino. En otras palabras, hermanos, andar en Él es hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Es actuar como Cristo quiere que actuemos. Es comportarnos como Cristo quiere que nos comportemos. Andar es la manera, hermanos, como nos conducimos. Es la manera como nosotros vivimos. Bueno, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, todo lo que les he dicho, es para que anden como Cristo quiere que ande todo cristiano. Y cuando eso sucede, hermanos, cuando usted y yo andamos en el Señor, vamos a poder evitar ser engañados. Ser engañados, hermanos, de que a veces pensamos de que hay otra vida mejor fuera de Cristo. De pensar que hay mejores opciones fuera de Cristo. Pero cuando usted y yo andamos en Él, nos damos cuenta que Cristo es nuestra mejor opción. Hermanos, que este año que estamos comenzando, nuestra meta sea andar en los caminos del Señor. Que nos comportemos como el Señor quiere que nos comportemos y que actuemos como Él espera que actuemos. Que Dios les bendiga, hermanos, y les quiero invitar a que trabajemos, a que nos esforcemos por crecer espiritualmente en este año 2024. Que agarremos raíces, que crezcamos y que nos, como dice la palabra de Dios, que nos confirmemos, que nos fortalezcamos. Que al final de año, usted y yo nos podamos ver muy atléticamente, espiritualmente, con músculos fuertes espirituales, desarrollando nuestros talentos y desarrollando nuestras capacidades para la obra de nuestro Dios. Dios le bendiga.